El rostro de la actual sociedad mexicana es distinta a la que nos correspondió a usted o a mí si pasamos de los 40. Hoy es compleja desde su integración. Las madres cada vez más jóvenes son solteras y, ¿por qué no decirlo?, la violencia al interior del núcleo familiar es más artera y con consecuencias de conducta sobre los niños, sobre los adolescentes y los jóvenes. Es la compañera habitual, la violencia, los entornos sociales entrampados y cómo detectarlos. ¿Cómo atender estos perfiles antes de que causen problemas más graves? Hoy en Esferas vamos a hablar de eso. La actualidad social y económica de México, con las carencias y dosis de violencia imperantes hoy en día, se refleja en los adolescentes y jóvenes, quienes reaccionan de forma y fondo variado. El perfil psicológico de los jóvenes mexicanos es otro con referencia a las anteriores generaciones. Factores combinados como la espiral de violencia, medios de comunicación, redes sociales y el esquema familia, en algunas zonas convencional y en otras complejas, hacen de los jóvenes a los receptores y generadores de conductas en la sociedad. Hoy en Esferas abordaremos con los especialistas psicológicos de la Universidad de Guadalajara los nuevos patrones de comportamiento en los jóvenes ante el contexto social de México. Soy Cecilia Márquez y el día de hoy en Esferas analizaremos estos escenarios que están enfrentando nuestros niños, nuestros adolescentes y también, por qué no decirlo, esta violencia que ya parece que está esquematizada en patrones de familias que podremos decir que son disfuncionales y que a veces juzgamos severamente y que los roles no son respetados, pero también la autoridad, ¿qué papel está jugando al respecto? Hoy estoy con la doctora Claudia Chan, jefa del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctora, primero, gracias porque usted, que sí sabe de este tema, está aquí visitando. Al contrario, Ceci, muchas gracias por permitirme estar con tu auditorio. A ver, doctora, aquí el tema no es pecata minuta, ya es un problema de salud. Es un problema social, es un problema de salud. Ahora, ¿en qué medida hemos dejado la sociedad que avance y cuál es el sentido, cuál es la evaluación en este momento de lo que estamos viviendo? Tenemos un problema fuerte con la juventud, ya lo mencionaba hace unos días la Organización de las Naciones Unidas, que si hay algo que preocupa mucho a los jóvenes en este momento es la crisis del empleo, la falta de empleos. Vemos con los jóvenes de veintitantos que el empleo es muy difícil y que tienen, aquellos que tienen empleos donde no ganan más allá de 10,000 pesos al mes. Si bien les va. Si bien les va. De 5 a 10,000 pesos. A la quincena. Así es, y te estoy hablando de jóvenes egresados de universidades que dominan 2 idiomas, que dominan las tecnologías informáticas. Bueno, esto es algo que contribuye precisamente al problema que estamos teniendo con los jóvenes y con los niños, con las nuevas generaciones. Ya en la cápsula mencionaban también el asunto de los cambios que ha habido en las estructuras familiares, en las dinámicas familiares, donde cada vez hay más familias monoparentales o de papás, ambos que trabajan y que ante la prioridad de trabajar, bueno, pues se descuida un poco o un mucho el asunto de la socialización de los hijos. Esto es muy importante, doctora, porque creo que no es un tema menor el saber que hay cada día menores en mayor número que son detractores de la ley, por ejemplo. Así es. ¿No? Y esto es impactante. ¿Hay algún estudio al respecto? Tengo un estudio que acabamos de cerrar el año pasado. Hice un estudio con los menores que están internados en la granja de menores, con los menores que están en tutelar, que los consideramos en riesgo porque entrevistamos a aquellos que solamente han cometido un delito. Y con los menores estudiantes de preparatoria, ¿no? Hemos visto diferencias notables en cuanto a las estructuras familiares, por ejemplo, que el 58% de los menores que han cometido un delito en su vida provienen de familias separadas o divorciadas.
O sea, ¿hay una disfunción ya evidente o roto el núcleo familiar? Está roto el núcleo familiar, no lo podemos denominar disfunción porque el ser separados no es una disfunción. El asunto yo creo que es el de que una madre sola o un padre solo es más difícil llevar a cabo toda la socialización, lo que implica el educar, el atender a un hijo, ¿no? Desde llevarlo a la escuela, combinar los horarios de trabajo con los horarios libres del chico, los horarios de escuela, quién lo lleva al deporte, quién lo está supervisando cuando está en casa. Y yo creo que es allí donde se está rompiendo esta situación. En el caso de estas familias con las que yo trabajé de menores infractores. Estamos ¿no? hablando que el tejido social está sufriendo, por así decirlo, modificaciones, pero no para bien. Así es. Vemos que esta situación de ser una familia monoparental o donde no hay dos papás y lo que implica el no tener contacto con el papá que no vive con el joven, el de no tener una jerarquía, límites, quien lo supervise, por supuesto que da más pie a que se rompan las reglas en casa. Javier Valdés escribió un libro que se llama Los morros del narco y nos narra en este libro lo terrible de estos asesinos, de estos sicarios menores de 18 años que empiezan a los 8, 9 años a dar tiros, a matar gente. Pero ahí es donde dice uno, ¿cómo pueden empezar seres en este ritmo? Pues porque precisamente ahí está habiendo un fracaso de la socialización por parte de los padres. ¿Por qué de la socialización? A través de la socialización nosotros hacemos competentes a los hijos, poniendo límites, enseñándoles a tener consideración hacia los demás, enseñándoles las normas sociales con las que se van a regir, enseñándoles que son seres queridos, seres reconocidos por sus propios padres, lo que va a contribuir en una conformación de una identidad positiva por parte del joven. Pero si no estamos desarrollando esto, por ejemplo, con estos jóvenes que trabajamos nosotros con la investigación, aplicamos un instrumento que mide lo que es la consideración hacia los demás y vemos que hay comportamientos desconsiderados por parte de los menores infractores más que con los menores escolarizados. Ahí voy a ir a una pausa porque este tema me interesa. ¿Qué está pasando y por qué son infractores estos jóvenes y estos niños? En un momento más regresamos aquí a Esferas.